La siguiente es una conversación con el maestro Rafael Espinosa Castañeda, quien es director de la carrera de Ciencia de Datos y Matemáticas del Tecnológico de Monterrey. Hoy en día me siento sumamente honrado de poder considerar a Rafael como un amigo. Rafael es una persona brillante, el cual es egresado de la maestría Part 3 of the Mathematical Tripods, la cual es no solamente de la Universidad de Cambridge, es una maestría en matemáticas de la Universidad de Cambridge, pero es considerada en el mundo como una de las maestrías más complicadas en matemáticas. En esta plática con Rafael discutimos diferentes temas, pero principalmente nos centramos en la importancia de las matemáticas en el contexto actual, considerando que existen tantas herramientas y desarrollo de inteligencia artificial como ChatGPT, Wolfram Alpha, y cuál es la importancia, por qué aún hoy en día es relevante tener un entendimiento sólido de matemáticas cuando tenemos todas estas herramientas que con instrucciones que realmente son enunciados como hablaríamos lenguaje natural nos dan respuestas a problemas que normalmente nos tardaría bastante tiempo resolver a mano. Entonces, espero disfruten esta plática tanto como yo disfruté tenerla con Rafael. Comenzamos. Ok, Rafael, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la invitación, muchas gracias. Ya llevamos un rato planeando esta, digo, y luego tuvimos la experiencia pasada cuando tú Sí, me así es. entrevistaste y eso fue muy agradable platicar contigo, entonces... No, y muchas gracias, sabes, creo que platicamos bastante a gusto y Sí, muchas gracias ahora totalmente. por haberme invitado aquí contigo. Sí. Te digo, es la primera vez que hago esto, es la Ok, primera vez que grabamos en vivo, vas ok, a ser el segundo episodio. ok, ok. No sé exactamente cuándo va a salir, pero bueno, te aviso. Bueno, pero me siento muy honrado de que yo sea Muchas el gracias. que sea el segundo y El que sea el segundo, sí. primero aquí en la grabación aquí en el TEC. Sí, totalmente. Ok, nada más para poner en contexto, Sí. puedes empezar nada más presentándote rápidamente. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Rafael Espinosa Castañeda. Yo estudié la licenciatura en física en la Universidad de las Américas en Puebla. Sí. Y luego estudié, bueno, antes de irme a hacer la maestría, tuve la oportunidad de irme al CERN, al Gran Colisionador de Hadrones. Estuve allá, 3 meses en análisis de datos y también en calibración de algunos de los detectores la Sí, es colaboración. impresionante verlo en vivo. Digo, No, sí, es impresionante, es una máquina enorme. De hecho, hay figuras en donde se ve que, o sea, ponen como en escala un ser humano y se ve una cosita y el detector es una cosa enorme, ¿no? Y y pues sí, estuve la oportunidad de estar allá 3 meses y ya después de eso, me fui a hacer una maestría en matemáticas aplicadas en concentración en física teórica en la Universidad de Cambridge. Ok. Y ya después regresé aquí a México y estoy en el TEC desde el 2018. 2018. Desde el Por 2000. ahí estoqueándote, veía que tu maestría decía algo como la maestría más difícil de matemáticas, algo así. Sí, sí. A ver, explícame un poquito de eso. Sí, fíjate que la maestría se llama como tal Mathematical Tripods Part 3 y ya existe desde hace mucho. La verdad es que no me sé el dato. Si es de Cambridge, probablemente ya... Sí, no, o sea, no me sé el dato, la verdad, pero gente muy renombrada en matemáticas, pues ha estado en esa maestría, ¿no? Por ejemplo, me parece que fue el Stokes. Stokes era profesor en Cambridge, y fue Maxwell que tomó esa maestría, Part 3. A lo mejor no se llamaba maestría Part 3, pero era ese programa, ¿no? O sea, ya tiene mucha tradición. Y de hecho, bien se sabe el chismecito de que Stokes era profesor en ese entonces y que él ya había encontrado su teorema que lleva el nombre ahorita teorema de Stokes y lo puso de examen, uno de los exámenes finales, y el único que lo pudo demostrar fue Maxwell. Entonces, desde entonces ya sabían que Maxwell estaba... Sí, no, sí. Maxwell estaba impresionante, ¿no? Y estamos hablando de que eso Maxwell estaba haciendo... la misma maestría dijiste. O sea, sí, era estudiante. En ese momento? Uy, era chavito, a lo mejor 20, ¿no? 21, exacto, no sé. Algo que he notado es que las maestrías, doctorados, o sea, este tipo de personas empezaban muy jóvenes. Sí, bastante. No sé cuántos tenía, pero yo he visto fotos y se ve súper chavito. Okay. Yo creo que como 20, 21 tendría. Y no, él de hecho desde que era joven, pues ya tenía rasgos de ser un genio matemático, ¿no? Ok. Entonces, y sí, o sea, tiene mucha tradición esa maestría. Y de hecho por eso es bien sabida que es de las más difíciles del mundo, ¿no? Wow. Y sí, no, la verdad es que o sea, decir maestría en matemáticas suena impresionante. Decir, por cierto, es la más por difícil. Por cierto, de las más difíciles, sí. No, la verdad es que fue todo un reto intelectual ese año. Además es un año, las maestrías en es un año. Son... Es un año. De hecho, es un poquito menos, es menos, porque en realidad empiezas en octubre, terminas en julio.
Entonces, entonces menos. Es menos Tu tiempo. programa es diferente. Yo cuando estudié empecé en agosto, terminé como en junio también. Sí, de hecho, creo que la gran mayoría de las maestrías he visto, sí, es un año completo, ¿no? Sí, empiezas en septiembre y terminas en septiembre, pero aquí empezabas en octubre. Exacto. La tesis la entregué, hasta agosto. Entonces era en octubre y terminamos en julio, entonces, y eso considerando que había además vacaciones, ¿no? Entonces, ¿y eso es ya con tesis? Es que en realidad no llevas una tesis, es como un proyecto. Sí. Que en realidad solo tuvimos como 3 semanas. Todo es súper intensivo en esa maestría. Entonces sí, fue un año intelectual ahí que, pues sí, fue muy, muy demandante. Sí. Me encantó, obviamente. Tuve algunas de las cosas que tuve oportunidad. Me acuerdo que cuando yo estaba, pues todavía vivía Stephen Hawking. Entonces, padrísimo ir en el departamento de física teórica y ver a Stephen Hawking. De hecho, algo que me arrepiento totalmente es que me dio pena pedirle una foto. Porque sí, yo sé. Sí, es que yo iba caminando, iba con sus enfermeros. Sí. Y yo decía, es que pues voy a invadir su espacio personal, ¿no? Yo también entiendo eso, ¿no? Sobre todo en Cambridge, digo, porque es su trabajo, ¿no? Sí. Exacto, es su espacio laboral y es su espacio, entonces... lo máximo que hice fue tomar una foto afuera de su oficina en donde se veía Stephen Hawking, ¿no? Profesor Stephen Hawking y ya. Wow. Y con quien sí me tomé foto fue con su asesor, Penrose, Roger Penrose. ¿Tomaste foto con Roger Penrose? Sí, de hecho, estuvo padrísimo porque dio una ponencia en Cambridge. Y después de eso nos invitaron a los estudiantes de tomarnos una cerveza con él. Y de hecho, a mí me pareció impresionante, ¿no? Porque pues obviamente es una eminencia. O sea, de hecho, en ese momento cuando yo tuve el honor de tomarme la foto con él, todavía no era premio Nobel de física. Pero obviamente ya tenía toda una trayectoria y ya era famosísimo, obviamente, ¿no? Entonces, el hecho de que pues no sé, un simple mortal se pudiera acercar y platicar con él, tomarse una cerveza, me parecía increíble, ¿no? Que alguien, o sea, la verdad es que es súper buena persona, o sea, es súper abierto a que platiques con él y que, pues de hecho, yo estuve platicando con él como si fuera su gran amigo, ¿no? Entonces, duró poquito nuestra plática, no sé, a lo mejor 5 minutos, pero ya me sentí súper honrado. ¿No? Cheers con él, sí, exactamente. Entonces fue una experiencia muy padre, la verdad, estar allá. Sí, estuvo. O sea, fue muy demandante porque, pues sí, era estudiar y súper intensivo. O sea, y es que es Cambridge, es una de las universidades más antiguas del mundo. Sí, yo creo que sí. Sí, sé que... No quiero decir un dato erróneo, pero sé que por 1100 y tantos o 1000 y tantos ya existía Cambridge. Y de las que tiene más tradición, Así peso. O sea, me imagino que nada más caminar por los pasillos, yo no la conozco, pero me imagino que caminar por ahí debe ser, ya te debe dar algo como, ok, sí, aquí totalmente, llegué, ¿no? Totalmente. O sea, de hecho, pues sí, de hecho, en uno de los colleges, me parece que se llama St. John's, no me acuerdo exactamente, pero creo que es St. John's. En ese college hay una capilla dedicada completamente a Newton. Claro. Entonces, pues sí, o sea, sí sientes ese ambiente académico y esa trascendencia que ha tenido pues, los personajes científicos que han estado ahí. Que han estado ahí, o sea, que ahí nacieron cosas. Sí, exacto. De hecho, también los científicos del DNA, se dice que, me parece, la historia es que se dice que cuando descubrieron el DNA se fueron a tomar una cerveza. Y la primera cerveza, cuando se publicó su paper, me parece, o cuando lo descubrieron, no me acuerdo bien. Y el chiste es que se fueron a una taberna a tomarse una cerveza. Y la taberna en donde sucedió eso, pues de hecho hasta tienen el paper ahí. Como recuerdo, ¿no? Y que lo primero que hicieron fue tomarse una cerveza y ahí fue. ¿Esa taberna pertenece a Cambridge como a la universidad o es como un... No, es esa parte. Es independiente, ¿no? De la universidad como tal. Entonces, pero está padre, ¿no? O sea, todas esas historias... O sea, es que es un lugar totalmente que tiene historias que son académicas, ¿no? Sí, o sea, totalmente de logros y descubrimientos que nos impactan hoy en día, ¿no? Exactamente. Wow. Sí, la verdad es que fue una experiencia increíble. Fue completamente distinta a lo que uno está acostumbrado. Y increíble. Wow, sí. Increíble. Y ya después de eso, bueno, regresé aquí al TEC y ya 5 años han pasado desde que estoy aquí como profesor.
Y bueno, ahorita como director de la carrera de Ciencia de Datos. Ok. Y Ciencia de datos y matemáticas, ¿no? Ajá, Ciencia de Datos y Matemáticas. Ciencia de Datos y Matemáticas. Y bueno, yo me empecé a meter a esto de Ciencia de Datos desde... Yo creo que la semillita empezó desde que me fui al CERN. Okay. Desde que fue al CERN, pues obviamente ya empezaba a hacer cosas de analítica de datos y demás. Pero cuando me sembró muchísimo más fue cuando en Cambridge, en uno de los seminarios que dieron, nos platicaron sobre cómo se estaba aplicando Machine Learning, específicamente en física de partículas. ¿En qué año fue más o menos? Fue en el 2017. Ok. 2017, sí. Entonces a mí me pareció impactante, me pareció increíble. Dije, wow, esto está increíble. Machine Learning, antes de eso no había escuchado. Y entonces me puse a investigar qué era Machine Learning y empecé a encontrar que se aplicaba pues, en muchísimas áreas, ¿no? Y fue que me fui metiendo poco a poco. Y pues sí, empecé a estudiar muchísimo sobre estadística, claro. Probabilidad, Machine Learning, Deep Learning, ¿cómo se llama? Reinforcement Learning, todas estas partes del Machine Learning. Y la verdad es que estoy fascinado y me ha encantado. Sí, es un mundo increíble. Y la verdad me ha gustado mucho aplicarlo a física, pero también poco a poco me he ido moviendo a también aplicarlo a otras áreas, ¿no? Entonces, me parece impresionante. Y pues sí, tuve la oportunidad desde diciembre ya ser director de la... Bueno, estar como director de la carrera de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas. Digo, y en ese sentido, y es quizá lo que te quiero preguntar más. Sí. Porque tienes la experiencia, tienes la parte de Machine Learning y tienes la parte de matemáticas. Sí. ¿No? O sea, como formación de matemáticas, no simplemente como los que estudiamos ingeniería, que siempre le damos la vuelta a casi todo lo que es heavy de matemáticas, ¿no? Sí. O sea, a veces nos asustamos cuando vemos incluso ciertas notaciones y cosas así. Ok. ¿No? Pero bueno, últimamente han habido muchos desarrollos, ¿no? O sea, el otro día platicábamos de ChatGPT. Ok, sí, claro. Sí, particularmente, por ejemplo, y así que, por ejemplo, que tiene la capacidad de hacer incluso algunas demostraciones que demuestran cierto nivel de, no quiero llamarle razonamiento porque entraríamos en controversia, pero cierto nivel de algo más allá de simplemente, no sé, generar datos, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, hoy en día, viendo todo esto, sí. O sea, ¿necesito estudiar matemáticas? ¿Necesito entender matemáticas? Pues mira, yo creo que sí es importante. Sí. Yo creo que es bastante importante. Y te lo voy a decir desde mi experiencia personal. Ajá. En el momento en que empecé a meterme a Machine Learning, ya existen muchas paqueterías ahí en Python, ¿no? Por ejemplo, que te empiezan a hacer ya cosas. De hecho, desde una línea de código, tú le pones, hazme esto, por ejemplo, de árboles. En algoritmos de árboles en Machine Learning y con pocas líneas ya lo puedes empezar a hacer. Sí, de hecho puedes 5 líneas y tienes tu literalmente, o sea, estamos hablando de que sí. O sea, ya es un pedacito de código, ¿no? Pero al final del día te quedas con la sensación, pues no sé realmente qué está pasando, ¿no? Sé que a lo mejor ya tiene un poder de predicción tal, pero te quedas con la sensación, no sé cómo poder optimizarlo, no sé realmente por qué está logrando hacer esto. Si alguien me preguntara, oye, ¿y si te meto datos de tal forma sigue funcionando? Entonces, todas esas preguntas, yo creo firmemente que se pueden responder fácilmente si sabes las matemáticas que hay detrás. De acuerdo. Puedes entender, ¿sabes qué? Con tal tipo de datos, tal algoritmo puede funcionar o no puede funcionar. Claro. Tiene tal poder de predicción o inclusive te puedes esperar ya hasta cuál va a ser el límite del poder de predicción que va a tener, el accuracy que va a alcanzar. Entonces, yo creo que sí es bastante importante, ¿no? Y de hecho, por eso yo creo que la carrera que se acaba de abrir de Ingeniería en Ciencia de Datos es también y Matemáticas, porque la realidad es que, por ejemplo, ya hay muchas paqueterías que te empiezan a ayudar a hacer muchas cosas, pero se vuelven cajas negras totalmente si no sabes qué está pasando detrás. Y para realmente desmenuzar y comprender qué pasa detrás, necesitas muchas mates. Inclusive, si tú quisieras ir más allá y dijeras, no, ¿sabes qué? Yo quiero mejorar tal algoritmo, ¿no? O sea, yo lo quiero... Por supuesto. Yo quiero contribuir. O quiero hacer un algoritmo, ¿no? O quiero hacer un algoritmo, exacto. No funciona lo que estoy haciendo. O sea, no hay un algoritmo que funcione. Exacto, exacto. ¿Qué puede pasar, no? Exacto. Sí. A mí me pasa algo parecido, digo, y es en el sentido, digo, yo coincido contigo, ¿no? Y la pregunta es más como para hacerle de abogado del diablo. Digo, igual varias de las preguntas que te voy a hacer son así. Sí. Digo, pero coincido contigo y me pasa algo parecido, por ejemplo, por la parte de programación. Digo, yo que estoy más en el área de sistemas computacionales o de robótica. Digo, una de las cosas que
que por primera vez me cuestiono, ¿no? Y me lo estoy cuestionando es si programar es una carrera que va a tener, cuál va a ser el impacto de programar en algunos años, Sí. ¿no? O sea, y si se va a volver algo que sea más como artesanal, como un hobby. Ok. Y me lo he cuestionado y yo creo que no, o sea, yo creo que todavía hay un lugar para desarrollar este tipo de cosas. Claro, sí, totalmente. Aunque sí a veces como, no es miedo, pero sí me da algo como de nostalgia, vamos a decir, Sí. que sí veo que sí va a haber una tendencia a desaparecer. O sea, no van a dejar de existir programadores, al menos es lo que yo pienso. Sí. Pero sí hay una tendencia que tal vez sean menos, ¿no? O sea, se vuelva algo, no sé, a lo mejor no, a lo mejor me equivoco, digo. Claro, claro, ojalá y sí. me equivoque, ¿no? O sea, lo que yo quiero pensar es que sigue habiendo, ¿no? Pero sí hay un cambio, ¿no? Con todos los desarrollos que hay, sí hay algo que tal vez sí es un poco más profundo de lo que, por ejemplo, al menos yo pensé en el principio, ¿no? O sea, sí, claro. Hay algo más de fondo, ¿no? Y por eso te pregunto de las matemáticas, ¿cómo las ves? Digo, porque me queda totalmente claro, ¿no? Si no entiendes yo, o sea, yo soy de la idea, si no entiendes lo que estás haciendo... Sí, difícilmente vas a poder contribuir, ¿no? Ajá, es difícil contribuir, es difícil que mejores las cosas, ¿no? Exacto. O sea, se vuelve... Pues sí, un tanto, no sé cómo describirlo, pero vale la pena, ¿no? Exacto. Me gusta entender. Podemos entrar igual ahí en controversias, pero no voy a hacer el... Sí, porque luego me preguntan, ¿y una red neuronal no entiendes qué hace? Y digo, ups. Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, de hecho, de esto de las redes neuronales, por ejemplo, su poder de predicción pues, nos ha demostrado que es bastante poderoso, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, las matemáticas nos pueden dar esa parte de qué realmente está pasando, ¿no? O sea, de hecho hay grupos de investigación que se dedican a tratar de explorar, pues, qué es lo que realmente está logrando, qué patrón está logrando encontrar una red neuronal cuando hace todas estas iteraciones, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la red neuronal ya encontró un patrón, actualizó los pesos con los cuales hace la predicción, pero muchas veces queda la duda y como por qué, ¿no? ¿Por qué estas variables tienen más peso? ¿Por qué estas variables no tienen tanto peso? Inclusive, bueno... Una pregunta ahí, sí. perdón que te interrumpa, sí. Digo, pero ¿por qué es importante esto? O sea, ¿por qué crees que sea importante saber por qué están así los pesos de una red neuronal? Ok, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que porque hay veces, yo creo que depende de qué problema quieres resolver. O sea, hay problemas en donde la realidad es que con que predigas, a lo mejor no te importa mucho el por qué, ¿no? O sea, por ejemplo, si quieres un algoritmo que te logre predecir, este usuario me va a comprar o no me va a comprar en Amazon, ¿no? Claro. Y a lo mejor, pues para el fin, a lo mejor, o sea, bajo mi ignorancia, a lo mejor, pues no te importa tanto el por qué, ¿no? Probablemente. Pero hay otras veces que te interesa ver la relación entre variables, o sea, como por qué esto afecta a lo otro. Y es por eso que yo creo que es bastante importante la teoría detrás. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita vamos a trabajar probablemente en un proyecto de investigación, profesores de aquí del Departamento de Ciencias, en donde no recuerdo si es la OMS o son una de estas organizaciones mundiales en donde están buscando que investigadores busquen relaciones entre variables para poder tratar de disminuir ciertos índices, por ejemplo, índices de depresión, índices de suicidios, índices de pobreza. Y ahí, por ejemplo, les interesa el por qué, no nada más la predicción, sino porque yo quiero saber qué variables tengo que atacar para que realmente estos índices bajen. No nada más que me logres que yo meta estas variables y pum, salga la predicción, ¿no? Del índice de ingreso, por ejemplo, ¿no? Sino me interesa saber por qué se relacionan y de qué manera se están relacionando. Entonces yo creo que por eso sí es importante la respuesta del por qué. Necesitamos responderla muchas veces. Algunas otras veces a lo mejor no tiene a lo mejor un impacto, ¿no? Pero muchas veces sí necesitamos para resolver ciertos problemas el por qué, ¿no? De acuerdo, estoy de acuerdo. Yo te puedo dar otro ejemplo también. Hay un proyecto en el que trabajamos con una estudiante de maestría. Sí. Una estudiante muy, muy, muy brillante. Sí. Y ella hizo un trabajo donde usó algoritmos de tipo GradCam como o análisis de oclusión para ver cómo se está comportando la red neuronal a través de diferentes capas. Sí. Y algo que era interesante, estábamos viendo imágenes de inmunofluorescencia. Ok. De pacientes, ya de cadáveres de cerebros de pacientes que tuvieron Alzheimer, ¿no? O alguna otra enfermedad neurodegenerativa.
que cae sobre este tipo, en esta familia de padecimientos. Y una de las cosas, digo, son imágenes que están magnificadas 100 veces con un microscopio y están teñidas, ¿no? Para que se reactiven ahí las neuronitas, ¿no? Okay. Y hay partes donde se ven las neuronas afectadas, que son las partes obvias donde la gente de neurociencias o neurobiología visualizan, ¿no? Y se pueden dar cuenta de cómo las neuronas están afectadas ahí. Ok. O sea, ahí se ve, este tipo de neurona es típica, ¿no? Para un paciente que tiene Alzheimer. Y bueno, la red neuronal dio muy buenos resultados. El trabajo se publicó. Digo, y parte de la publicación, lo que dijimos luego, fue hacer estos algoritmos de GradCam, okay, o de análisis de oclusión. Y por ejemplo, GradCam arrojaba que la parte donde la red neuronal se fijaba a través de algunas capas era no en la parte de la neurona principal donde se ve la afectación, sino una marañita pequeña que en la imagen, en la fotografía, era casi imperceptible. O sea, que okay, ningún ser humano se habría fijado en esa parte, ¿no? Okay. Y era constante, con diferentes imágenes. Creemos que no hay sesgo porque nos queda ahí. ¿Será que hay aquí algún tipo de sesgo en los datos? Claro. Pero los datos, esa base de datos es una base de datos de pacientes que no están relacionados, que fue tomada a través de años, estamos hablando de más de 10 años. Ok, no, o sea, pues sí. Entonces no, porque no es fácil conseguir ese tipo de imágenes. Claro. Entonces, ahí queda como, ok, es difícil hacer más estudios y decir vamos a hacer más estudios de forma inmediata porque no hay nuevas imágenes. Cada imagen tiene un costo que se estima como de 10,000 pesos, entonces wow, es complicado. No, sí, bastante caro. Sí, o sea, sí. Y entonces trabajas con un número de imágenes limitado, pero aún así tomaron 10 años, ¿no? Tienes menos de 100 imágenes y son 10 años que tomar adquirirlas. Sin embargo, está esta constante, ¿no? Como que el algoritmo se fija en algo, o sea, la red neuronal está visualizando, está destacando partes que no son la neurona principal, sino son más como dendritas por ahí. Exacto, de otro lado, ¿no? Claro. Entonces pues abre un área de oportunidad, ¿no? Porque vale la pena investigarlo y ver si hay por ahí algo que tal vez te pueda dar una señal antes de, claro, ¿no? de que se generen los... Porque algo que se sabe es que gente que padece estas enfermedades, cuando ya demuestra síntomas, o sea, se piensa que ya van 10 años aproximadamente desde que se empezó a desarrollar la enfermedad. Ok. ¿no? O sea, pero es muy difícil de detectar. Entonces, por ahí tal vez haya algo, ¿no? Claro, no, sí, totalmente. Entonces, yo estoy de acuerdo en que verlo como caja negra a veces está bien. Exacto, sí, hay veces que para algunos proyectos tal vez... Exacto, muchas veces a lo mejor te puede servir como guía, ¿no? Así como ahorita, a lo mejor nadie se había fijado en esto que tú comentabas, se fijaban en la parte, en la neurona principal, decías, sí, o sea, en la parte que se ve afectada. Exacto. ¿no? O sea, pero... Y a lo mejor, pues nadie se fijaba en eso y a lo mejor te puede dar como una guía por dónde ir. Pero al final del día sí es importante el por qué esas, por qué en específico esas, qué proceso químico está pasando, qué es lo que está pasando. Me queda claro que eso, o sea, las matemáticas son la herramienta, que tal vez una de las principales herramientas que te van a permitir hacer eso, ¿no? Porque, sí, claro. Sí, totalmente. Digo, entrenar una red neuronal, o sea, finalmente es un modelo que podríamos decir matemático, pero que lo implementamos computacionalmente, ¿no? Exacto. Sí, bueno, yo a veces lo he pensado como que es una función de funciones, ¿no? Como que una está en función de la otra y se van metiendo una en la otra. Sí, y por eso se hace como una función tan compleja. Sí, si lo ves por capas, cada capa una función. Exacto, cada capa es como una función y esta función está en función de la otra, ¿no? Claro. Y que la verdad, a mí desde que empecé a aprender sobre este tema de deep learning, redes neuronales, me pareció fascinante. Sí. Pero yo creo que sí, la parte de las matemáticas sigue siendo esencial. O sea, el comprender el por qué nos va a ayudar a generar nuevas herramientas y dos, pues lograr resolver ciertos problemas, ¿no? Y puede ser en cualquier área del conocimiento, yo creo, desde medicina hasta problemas inclusive en física, ¿no? Entonces, yo creo que sigue siendo esencial la comprensión de las matemáticas y inclusive yo también creo que es importante que a pesar de que ya existen muchas herramientas como ChatGPT o inclusive Wolfram Alpha, que ya te hace integrales súper complejas. Sí, yo creo que probablemente fue de las primeras que fue sorprendente. Exacto. Yo creo, honestamente, que a pesar de que ya existen estas herramientas, sigue siendo importante que los estudiantes sigan desarrollando esta parte, porque la realidad es que para saltar desde algo muy básico a algo muy abstracto es muy complicado. O sea, es prácticamente imposible que des un salto desde algo muy sencillo
hasta abstracción muy compleja. Y el pasito, pues es que lo vayas llevando al alumno poco a poco hasta que llegue a hacer ese tipo de abstracción. Y la realidad es que muchas veces sucede que tú comprendes algo hasta que ya lo repetiste varias veces. O sea, hay veces o hay personas que sí tienen la capacidad de comprender algo muy abstracto rápido, pero hay muchos otros que después de 2 o 3 veces que ya lo hicieron la talacha, dicen, ya entendí, y ya lograron dar ese salto al siguiente nivel de abstracción. Entonces yo creo que a pesar de que existen estas herramientas yo creo que se tienen que utilizar una vez que ya comprendiste esos niveles, ya los superaste. Para que ya van a ser herramientas para que tú te saltes esos pasos de talacha. Pero por ejemplo, utilizar estas herramientas como parte del proceso que te lleven a generar ese nivel de abstracción, o sea, como parte, como ayudas para eso. Sí, yo creo que a lo mejor sí podría ser. O sea, como que, por ejemplo, yo lo pienso como Wolfram Alpha podría ser a lo mejor como parte de verificación, ¿no? De que tú estés haciendo bien los pasos, o inclusive a lo mejor tú te fuiste porque eso es lo bello de las mates, ¿no? Que muchas veces la solución no es única, hay muchas maneras de resolverlo. Y a lo mejor tú lo resolviste de una manera y a lo mejor te das cuenta que con Wolfram Alpha lo resolvió de otra manera. Y eso también te contribuye a tu conocimiento, ¿no? Y a tu parte de comprensión. Entonces, yo creo que sí, es importante como ir llevando al estudiante en estas pequeñas etapas hasta que logra ya dar el salto a algo mucho más abstracto, ¿no? Es como, por ejemplo, es como si tú esperaras que un niño, sin enseñarle a sumar, de repente ya sepa integrar, ¿no? Pues es un paso enorme. Son sumas, pero es un paso enorme, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar si tú esperas que un estudiante llegue a la universidad, no le enseñes más mates, o nada más le medio mencione las mates y tú ya esperes que haga contribuciones en inteligencia artificial, ¿no? Sí. Entonces es complicado. ¿Tú crees que hay algún peligro, por ejemplo? Porque hay muchísimas personas, vamos a decir que practicamos a veces, ¿no? Machine Learning. Sí. Con conocimientos limitados de matemáticas, ¿no? Donde es muy fácil empezar a usar un modelo, o sea, si utilizas algo como TensorFlow, con Keras, y es de los motivos por los que a mí, por ejemplo, me gusta programarlo más a bajo nivel, me gusta mucho entenderlo como tú dices, ¿no? Pero pues está el otro esquema, ¿no? La otra forma de hacerlo, que es no entiendes, ¿no? Y te puedes hacer, y dijiste hace rato, 5 líneas de código y tienes tu programa que ya funciona. ¿Crees que hay algún riesgo, o sea, de, por ejemplo, tener ya sistemas que estén en producción? Y que fueron creados de esa forma, o sea, que fueron, sí funciona, y así sin ningún conocimiento. O sea, ni siquiera a nivel de software. O sea, me refiero que tal vez programándolo todo con alto nivel, obteniendo resultados, o sea, que ni siquiera en la programación te metiste a detalles, ¿no? Y en las matemáticas, pues, mucho menos, ¿no? Sí, claro. Pues mira, yo creo que a lo mejor lo que puede pasar es que se lleguen o a conclusiones erróneas, o también se llegue a inclusive que el mismo programa pueda tronar, ¿no? O sea, y bueno, me vino a la mente rapidísimo que probablemente no es directamente de Machine Learning, es más de estadística. Y por ejemplo, me acuerdo que un estudiante llegó y me dijo, profe, es que hice este experimento, tomé con 15 datos, eran 15, 17 datos, y me salió tal conclusión, hice el p-value y demás. Me salió un p-value muy chiquito y por eso rechacé la hipótesis nula y tomé la alterna. Le dije, ok. Y me dice, es que no me hace sentido, ¿no? La conclusión. Y le dije, oye, ¿y cómo eran tus datos, no? Y sus datos eran, para no ponernos en más detalles, eran sí o no. Eran respuestas de sí o no. Entonces, eran un tipo de, le llamamos distribución de Bernoulli, ¿no? Sí. Y él estaba utilizando una distribución T. Cuando, o sea, si tú te aprendes así de machote, te dicen, no, cuando tienes menos de 30 datos, usa distribución T y ya está, ¿no? Pero, pues es que yo le dije, es que mira, esta distribución asume que tus datos son normales, o sea, siguen una distribución normal. Como tú estás usando una distribución de Bernoulli, pues no te va a salir, o sea, obviamente va a salir una cosa que no hace sentido, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas yo creo que pueden pasar, ¿no? Igual, o sea, si lo ponemos, lo escalamos a Machine Learning, yo creo que a lo mejor puede haber una
una sobreconfianza en un algoritmo en donde a lo mejor no sabes los assumptions, si no sabes bien los assumptions, Claro. o por qué se hacen esas assumptions, pues podrías a lo mejor llegar a conclusiones incorrectas. O simplemente si luego quieres cambiar el algoritmo, ¿no? Y que trabajes con un nuevo tipo de datos, con nuevas distribuciones de datos, digo, entonces... Exacto. Podría ser que quieres cambiarle, exacto, como tú dices, pues no sabes cómo cambiarlo probablemente. Sí, o lo qué cual puede cambiarle. ser muy común si estás en un ambiente de producción, de deployment. Exacto. ¿Sí? Entonces, totalmente de acuerdo. Digo. Exacto. O sea, yo creo que como en todo, o sea, a lo mejor para ciertas aplicaciones no es necesario un nivel más allá, con que sepas cómo implementarlo y tengas la idea básica. Pero para tener esa idea básica, al menos tener esa idea básica, aún así necesitas matemáticas. O sea, a lo que me refiero es que a lo mejor no necesitas haber hecho investigación o un doctorado en redes neuronales o en inteligencia artificial, pero al menos tienes que tener una noción. Y al menos tener esa noción, al menos esa pequeña noción necesita de matemáticas. Claro. O sea, al menos, por ejemplo, para comprender backpropagation en redes neuronales, pues hay derivadas parciales, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí necesitas, o sea, aunque te quieras ir al nivel basiquito, yo creo que sí necesitas matemáticas para poderlo comprender. Estoy de acuerdo. ¿No? De hecho, Sí. y las cosas que yo creo que es muy importante, por ejemplo, hablaste de backpropagation. Sí. O sea, creo que es así súper importante meterte a la parte de entenderlo, ¿no? Antes de simplemente... Incluso a mí me gusta programarlo, ¿no? Ah, qué padre, ok. Sí, y si lo has programado en una red neuronal convolucional, Sí. es tedioso. Sí. Puede ser bastante tedioso, pero creo que te da mucho, vamos a decir, insight de lo que estás haciendo. O sea, te permite entender mucho mejor. A mí me ayuda mucho, digo, cuando, por ejemplo, no entiendo algo, me ayuda mucho programarlo. Ok. Como que tal vez el nivel de abstracción yo lo construyo, o sea, programarlo me ayuda mucho, ¿no? O sea, si es algo matemático y se puede programar, que usualmente sin meterte cosas tan complicadas se puede, o sea, relativamente rápido. Me ayuda mucho a entender, ¿no? Y es como yo trato de crear mis niveles de abstracción al menos, ¿no? Pero... Fíjate que, bueno, algo, ahorita te interrumpo tantito, no, algo interesante. Yo tenía un profesor en la universidad, el doctor Mauricio Osorio, la verdad es uno de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Okay. Y me acuerdo que él me decía, es que él era matemático, pero hacía muchas cosas de computación. Entonces, él mismo me decía, es que muchas veces la demostración de un teorema matemático te da la idea de cómo va a ser el algoritmo. O sea, claro. A veces la misma demostración te va diciendo cómo hacer el programa, ¿no? Okay. Entonces, ahorita que me dices, yo muchas veces para entender un concepto abstracto lo tengo que programar, pues me hace total sentido porque es como si tú lo estuvieras demostrando en cierta medida, pero ya directamente en la programación, ¿no? Y sí, él me decía muchas veces que muchos de los porque él llegó a contribuir en muchas cosas de la parte de computación. Muchos de los teoremas que él demostraba después se volvían pasos de algoritmos. Okay. Literalmente era como demostración y empezaban con sus pasos, su lógica. A implica B, B implica tal, y entonces eso lo podías ir transformando, en un programa, ¿no? Claro. Entonces, en cierta medida, yo creo que a lo mejor lo que tú haces es de manera indirecta a lo mejor, pero también estás haciendo matemáticas, ¿no? Con la programación. Yo creo que un algoritmo, o sea, finalmente un algoritmo, la definición del algoritmo puede ser matemática, ¿no? Sí, claro, exacto, sí, totalmente. Y la implementación de ese algoritmo es la parte de código, ¿no? Nada más exacto. Ahora, a veces, por ejemplo, en computación se ve un poco de algoritmos, pero se le ve, a veces se quita un poco el formalismo de demostraciones o pruebas de que un algoritmo es correcto, ¿no? Cosas así. Pero totalmente, o sea, y entiendo muy bien que un teorema, o sea, se convierte en un paso de algo más grande, porque finalmente eso es lo que hacemos, ¿no? Cuando demostramos casi cualquier... Sí, y se puede volver un algoritmo, sí, totalmente. Sí, totalmente. Entonces, sí, bueno, yo creo que las matemáticas tienen un poder impresionante. Yo creo que aunque existan estas herramientas de ChatGPT, de inteligencia artificial, no creo que reemplacen el poder que pueda tener la matemática, ¿no? Claro. Porque inclusive, de hecho, estas grandes herramientas tienen gran matemática detrás. Sí. El por qué funcionan. Por ejemplo, Natural Language Processing, pues vas construyendo oraciones dependiendo de la probabilidad de la siguiente palabra. Sí, ¿no? todo realmente es Exacto. todo tiene que ver con redes neuronales.
todo tiene un montón de podríamos resolverlas a matemáticas. mano si quisiéramos, ¿no? Exacto. O sea, si tuviéramos millones de años para hacer los Exacto. cálculos. O sea, podríamos hacerlo simplemente resolviendo ecuaciones y resolverlas a mano, ¿no? Exactamente. Sí. De hecho, yo creo que lo bonito es que las matemáticas, en el momento en que ya tienes una computadora, Ajá. se vuelven poderosísimas. Claro. Y de hecho ya lo estamos viendo con la inteligencia artificial. O sea, como tú dices, tú podrías hacer esa talacha que hace la computadora de calcular la probabilidad y darte la siguiente palabra. Sí, sí, sí. Lo podrías hacer a mano, pero eso sería Claro. lentísimo. Pero la Sería- computadora lo hace así, ¿no? Claro. Y entonces, mientras le sigamos metiendo a las matemáticas, yo creo que vamos a seguir obteniendo herramientas súper útiles, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, digo, ¿cómo ves que va a ser? ¿Qué viene? ¿Tú visualizas algo? O sea, ¿visualizas algún algoritmo o algo que conozcas que tiene, no sé, que no es tan conocido ahorita, algún, no sé, teorema, algo que hay en matemáticas y que crees, esto tiene futuro y se va a utilizar y en algunos años va a ser... Pues mira, yo lo que creo, lo que yo creo que, o sea, algo que yo veo es computación cuántica. Ok. Y de hecho, para la demostración de que algoritmos en una computadora clásica pueden correrse en un tiempo mucho más rápido en una computadora cuántica, pues hay mucha matemática detrás. Y yo creo que la computación cuántica va a ser pues va a ser una Siguiente revolución. paso. Tiene sus limitantes, claro, porque sobre todo yo creo que sus limitantes son técnicas en el sentido de que, pues para dar contexto, ¿no? Para dar contexto, las computadoras clásicas se funcionan con bits, que son ceros y unos para codificar la información, mientras las computadoras cuánticas son qubits, ¿no? Que son estados cuánticos que pueden entrelazarse y estos estados cuánticos pueden estar más de 2 estados al mismo tiempo. Sí. Entonces, por eso se cree que puede tener, o bueno, se ha demostrado inclusive en ciertos algoritmos clásicos que pueden tener un poder, pues inclusive hasta exponencial, ¿no? En algunos de los algoritmos. No en todos. De hecho, algunos se han demostrado que clásicamente es mejor, ¿no? No sabía eso. Okay. Sí. Entonces, no en todo. O sea, no... De hecho, han dicho que no va a revolucionar todas las áreas, pero algunos algoritmos sí van a ser. Sí, siempre escucho que criptografía es el área. Criptografía, sí, porque logra factorizar, ¿no? Entonces, de hecho, en computación clásica es muy difícil la parte de factorización y en computación clásica se puede. Oye, y en ese sentido, digo, porque eso lo he escuchado como riesgo, digo, pero desde mi punto de vista, digo, no conozco cómputo cuántico. Sí. Digo, nada más hablando de eso, o sea, puedes utilizar, porque eso suena como un escenario casi tétrico, ¿no? O sea, si tu password, o sea, se va a desencriptar o te lo van a adivinar en forma inmediata. O sea, el mismo cómputo cuántico te va a servir para protegerte contra esto. Pues fíjate que lo que sé es que ya existe investigación precisamente en eso. Okay. O sea, buscar que te puedas proteger contra estos algoritmos cuánticos que logran, ¿no? O sea, yo me imagino descifrar. que si algoritmos actuales, ¿no? De encriptado, o sea, puedes generar encriptaciones muy eficientes, ¿no? Actualmente. O sea, pero con el cómputo equivalente que tenemos, el cómputo tradicional, te puede tomar años, ¿no? Desencriptar. Exacto. ¿no? Entonces, quisiera pensar que la generación de estas nuevas keys o como sea que funcione el encriptado, una vez que estemos basados en cómputo cuántico, quisiera pensar que esta generación de encriptado va a ser generada de alguna manera con cómputo cuántico, como sea que sea eso, lo que sea que quiera decir eso. Pues de alguna manera debería ser robusta a ataques con cómputo cuántico. Sí. Es lo que me gustaría pensar, pero no, sí, pero no sé. Sí, pues fíjate, eso es un área muy interesante. Yo como tal no me dedico a cómputo cuántico, entonces tampoco podría decir que soy un experto en eso. Más que... Pero lo que sí he escuchado es que ya existen grupos de investigación que están viendo la manera, pues también de los ataques, ¿no? O sea, de los ataques criptográficos. Y sé que han habido avances, sé que no es perfecto, pero creo que, creo que no podré decir más allá de eso, pero sí sé que existe esta investigación en esta área, ¿no? Okay. Y yo creo honestamente que sí va a explotar eso, va a llegar el momento en que pues va a impactar a muchas áreas. De hecho, ya es bien sabido que muchas empresas ya le están metiendo mucho dinero a esta investigación, como Google, Microsoft. Hay una empresa en Canadá que se llama D-Wave, que también tiene sus computadoras cuánticas. En España también sé que hay varias empresas dedicadas a cómputo cuántico. Entonces yo creo que ahí en ese sentido
hay muchos matemáticos trabajando detrás para ver cuál es el poder real de un cómputo, de un algoritmo en una computadora cuántica, porque corren distinto. No es, por ejemplo, hay ciertas cositas en computación cuántica, por ejemplo, no cloning theorem se llama, en donde no puedes clonar un bit, o sea, un qubit no lo puedes clonar. Entonces tienes que ingeniarte de cómo poderle hacer para poder tener la información, ¿no? Para poder adquirir la información. También como en las computadoras cuánticas dependen de que estén entrelazados los qubits, que generalmente son átomos a temperaturas muy, muy bajas, para que puedan tener esa habilidad de estar en muchos estados al mismo tiempo, se llama entrelazamiento cuántico. Y para esto necesitas temperaturas bajas. Entonces, una pequeña alteración de la temperatura alrededor de donde tengas estos átomos aislados, lo que sucede es que ya no están entrelazados los átomos y entonces se pierde información o se pierde la coherencia entre ellos. Y entonces ya tu algoritmo pues ya se fue a la ruina, ¿no? Entonces existen algoritmos que se llaman Quantum Error Correction. Quantum Error Correction. Entonces es como darle la vuelta para que a pesar de que pasen estas cosas, pues puedas seguir teniendo tu algoritmo funcionando, ¿no? Entonces hay muchos problemas técnicos, tanto de matemáticas como para ver hasta dónde llega el poder de un algoritmo en una computadora cuántica. Y también hay muchos retos técnicos de cómo lograr hacer que estén aislados estos átomos, estos qubits, estén aislados, estén entrelazados. Hay muchos retos de física también para comprender estas propiedades cuánticas, cómo se pueden explotar. Pero ha habido tanto avance en los últimos años que yo creo que sí va a impactar bastante. Yo creo que sí va a ser algo que nos va a tocar vivirlo. Yo creo que sí, o sea, unos 10, 15 años probablemente ya vamos a ver, pues a lo mejor ciertas industrias utilizando computación cuántica. De hecho, ya hay algunas que las usan, pero es más por fines de investigación, para ir viendo qué se puede hacer con ellas. Pero ya que estén en producción y estén haciendo algo, yo creo que a lo mejor unos 10, 15 años. Y no van a ser todas, porque como te decía, se ha demostrado que hay ciertos algoritmos que siguen funcionando mejor en una computadora clásica, pero hay otros que hay muchísimo potencial para una computadora cuántica. Entonces yo creo que ahí tanto las matemáticas, porque inclusive en la misma computación clásica, pues ves que está toda esta teoría de la máquina de Turing y cuál es su capacidad y todo eso. Exacto. Todo eso pues también se está empezando a estudiar, pero en la parte cuántica. O sea, ¿cuál es su poder? ¿Cuál es su capacidad? ¿Es como un equivalente de la máquina de Turing? O sea, como un equivalente... O sea, porque una máquina de Turing es como cualquier computadora, ¿no? Una computadora. No me sé los detalles, no quisiera mentirte, pero sí sé que están estudiando una teoría en cuántica, en donde están estudiando toda esta parte, ¿no? Como cuando empezaron los cimientos de la computación clásica, pues empezó con la máquina de Turing, cuál es su capacidad, qué puede hacer, y todo eso se ha hecho en la parte cuántica. Entonces, ahí hay un desarrollo matemático impresionante. Totalmente, ¿no? Me imagino, ¿no? La verdad es que... No me imagino, pero no alcanzo a imaginarlo. La verdad es que esas son matemáticas bastante pesadas. Bueno, yo me considero más... como matemático aplicado, creo yo. Esas mates ya son otro nivel, ¿no? Pero sí hay matemáticos que están trabajando en ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que un ejemplo de muchos podría ser la computación cuántica, ¿no? Y sinceramente yo creo que en inteligencia artificial hay bastante todavía por seguir explotando. Seguramente. Bastante. O sea, y seguramente yo estoy convencido de que vienen algoritmos que todavía no nos esperamos, ¿no? O sea, realmente sean por el uso de aparentemente fuerza bruta. Digo, por ejemplo, ChatGPT, estoy seguro, o sea, ChatGPT no sé, si no estabas trabajando en ChatGPT hace un año, o sea, yo dudo que alguien se imaginara que en 4 meses, en diciembre, o sea, que el de agosto del año pasado alguien que no estuviera trabajando en eso sabía que venía algo así en diciembre. Fue
Pero al menos a mí sí me sorprendió mucho. Pero bueno, ChatGPT de alguna manera puedes decir que fue como fuerza bruta en el sentido de que más cómputo, más Sí. datos, más entrenamiento. Pero hay modelos que, o sea, definitivamente tienen que haber modelos nuevos, ¿no? Modelos, algo que te permita mejorar tus métodos de optimización. Sí, totalmente. Por ejemplo, métodos de optimización, de regularización, hacer que las redes se entrenen más rápido con menos datos. O sea, estoy seguro que va a haber algo ahí fuerte desde el punto de vista matemático. Claro. Estoy convencido de eso, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Y yo creo que esta parte que comentábamos de... creo que se llama el área de investigación Explainable Machine Learning. Ajá, creo que sí, XAI. Exacto. Y yo creo que esa área de investigación en donde logra explicar por qué funcionan así Sí. Y que las redes neuronales se pueda comprender exactamente qué pasa layer con layer. Yo creo que en ese momento, el momento en que sepamos por qué, nos va a dar muchísimas ideas de cómo explotar eso. Claro. Y yo creo que ahí va a haber un área de aplicaciones impresionante que nos va a dar las matemáticas, porque el que nos va a dar el por qué, pues van a ser las matemáticas. Y de ahí va a salir un área de aplicaciones impresionantes en inteligencia artificial. Entonces, sí, bueno, computación cuántica es una, pero yo creo que inteligencia artificial todavía le queda bastante por seguir sorprendiéndonos los siguientes años. Seguramente. Entonces, en ese sentido, digo, las matemáticas siguen siendo relevantes. Totalmente. Sí, totalmente. Yo creo honestamente que no van a perder relevancia. Sí. Inclusive yo creo que pues la inteligencia artificial, o inclusive lo del cómputo cuántico, son aplicaciones que van surgiendo de la misma matemática, ¿no? Exacto, definitivamente. Exacto, entonces, mientras sigamos nutriendo esta área de investigación, de conocimiento, pues nos va a seguir sorprendiendo con otras áreas. Muy fuertes haciendo ese tipo de investigación que es más fundamental, más básico. Exacto. Y esos desarrollos de nuevos métodos de optimización que se me ocurre que podría ser algo que tenga un impacto muy positivo. Claro. O sea, está basado en algoritmos que son matemáticos. Sí, claro, totalmente. Y bueno, ahorita me viene un ejemplo más de física. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando Einstein le vino la idea de poder desarrollar una nueva teoría de la gravedad, él le costó 10 años de su vida para poderla desarrollar, la teoría general de la relatividad. Y le costó 10 años en realidad, en gran medida, porque no tenía las herramientas matemáticas. Pero curiosamente, los matemáticos ya llevan, no quiero decir un dato incorrecto, pero como 50, 60 años de haber desarrollado las matemáticas que necesitaba Einstein. Lo que sucedió es que después él se sumergió en estas nuevas matemáticas de geometría diferencial y le tomó tiempo aprenderlas, dominarlas y para poder ya establecer su teoría física, ¿no? Y yo creo firmemente que de hecho hay muchas matemáticas que ya se han desarrollado que muy probablemente de repente vamos a voltear y vamos a decir, esto nos va a servir, ¿no? O sea, matemáticas que ya están ahí. Porque los matemáticos logran desarrollar matemáticas. Los matemáticos les fascina generar nuevos sistemas axiomáticos de matemáticas y demostrar que son sistemas consistentes, ¿no? Pero muchas veces, pues más allá de eso, muchas veces tienen que pasar varios años para que llegue alguien y diga, esto me va a servir para aplicarlo, ¿no? Sí, es cierto. Yo he escuchado algunas, a veces así como bromas, ¿no? De matemáticos que son así como más puros, más que lo hacen por la belleza de las matemáticas. Sí. Que hasta se ponen tristes, ¿no? Se molestan cuando encuentran una aplicación a su sistema de axiomas, ¿no? O sus teoremas, no sé. ¿Has escuchado alguna vez algo de esto? Digo, ya es algo más. Pues fíjate que yo tenía un profesor que le decía, oiga, profesor, pues ya tenía más confianza yo con él. Él decía, oiga, pues con toda confianza, pues no le molesta sentir que pues toda su área de investigación no tenga aplicación ahorita. Ajá. A lo mejor después, ¿no? Pero ahorita no. Y me decía, no, la verdad es que a mí pues no me importa. O sea, a mí me encanta ver esa belleza intrínseca, ¿no? En las matemáticas. Entonces, bueno, son Pero eso no es que te moleste que si se encuentra una aplicación. Ok. ¿No? Sí, tienes razón. Sí. No, él, bueno, sí, la pregunta que le hice fue distinta. Sí, no, digo, pero está bien, ¿no? O sea, digo, yo la verdad no conozco gente así que sea pura matemática pura.
Sí. O sea, toda la gente que conozco que son matemáticos son aplicados. Digo, entonces, no sé, nada más te preguntaba por... No, sí, por sí. molestar un poco Sí, también. y no, sí le pregunté y me dijo, no, o sea, a mí me gusta, o sea, nada más, Sí, con que sea bonita mi teoría, pues ya, con eso, ¿no? Yo creo que pues hay perfiles de todos, claro. y la verdad es que los que se dedican a mates puras, pues yo les tengo bastante respeto porque Sí, son, sí, sí, totalmente. la verdad es que ya, Es yo otro... considero que soy un gente de otro nivel, la Sí, verdad, exacto. Es totalmente otro nivel, sí. otro mundo, algo... Sí, Sí, a sí, la verdad es que sí, o sea, ya ese nivel de abstracción me parece muy, muy, bueno, al menos para mí es bastante difícil, ¿no? A lo mejor, me enseñan cómo se hizo sí. una cierta demostración y ahí voy tal macheteándole y viendo, sí, ya entendí este pasito, porque yo solo Ok. me atreviese a hacer una demostración de principio a fin solito, creo que de algo que contribuyera, Ujú. creo que me costaría. En mi caso, creo que soy más matemático aplicado, Aplicado. ¿no? Sí, digo, Aplicado. Sí. y una pregunta, digo, ya vemos que las matemáticas siguen siendo relevantes. Digo, algo que por algún motivo pasa es que a la gente en general hay un cierto miedo hacia las matemáticas, o sea, como un temor de que son muy difíciles en general. Desde niños nos enseñan eso. Ujú. O sea, desde niño que llevas, no sé, en primaria y ves el tanto por ciento, ¿no? Cuando yo estudié, no, ay, Sí. ese grado vas a ver tanto por ciento, ¿no? Dificilísimo, ¿no? Sí. O sea, fue como el, no sé, vamos a decirlo, la preconcepción con la que entraba yo así, oh, en este año aprendes a dividir. ¿No? O sea, desde niño, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, sí. entonces, o sea, ¿por qué es eso y qué crees que se puede hacer para... ¿Ha cambiado? Pues mira, yo creo que honestamente es Yo creo que para que algo realmente lo empieces a aprender, Ujú. necesitas que te interese. O sea, necesitas interesarte. Ajá. Necesitas, pues, sentir que te va a servir de algo, ¿no? Ujú. Y bueno, yo lo pongo como ejemplo propio. Creo que es la primera vez que lo voy a mencionar así. Ok. Pero yo, la prepa, honestamente, no era un alumno ejemplar. De hecho, Honestamente, ajá. sí. Ok. Te iba a preguntar algo así. Sí, sí, o sea, Sí, honestamente, o sea, en la prepa no era alumno ejemplar. Y de hecho, el primer año de prepa, el primer añito, el primer semestre que entré a la prepa, yo reprobé mate. De hecho, ok. reprobé mate. O sea, ok, sígueme diciendo y Y ahora te pregunto, perdón. y fue por varias razones, pero la principal era desinterés. O sea, Ok. honestamente era desinterés porque pues prefería ir a clase, echar relajo con mis cuates y pues no prestaba atención, no me enganchaba el por qué. Fue hasta que entré a quinto semestre de prepa que empezamos a ver cálculo diferencial y empezamos a ver física que me empezó a apasionar. Dije, wow, esto está impresionante, está increíble. Como me empezaron a platicar muy a grandes rasgos cuáles podían ser las aplicaciones de las derivadas, ¿no? Me decían, es que hay ecuaciones con derivadas que te pueden explicar una epidemia, ¿no? Estas ecuaciones diferenciales. Diferenciales, sí. Y yo decía, wow, eso está impresionante. Y luego, pues cuando empezamos a ver física, que Newton inventó el cálculo. Entonces, lo que sucedió, pues en realidad fue que me captó la atención. O Sí. sea, entonces realmente empecé a interesarme por ellas. Y yo creo que sí, honestamente muchos les pasa eso. O sea, no encuentran o no han encontrado una razón de por qué aprenderlas. ¿Por qué aprenderlas? Y muchas veces creo que pecamos, incluyéndome, de poner ejercicios largos en donde pues dice el alumno, pues sí, ya despejé X y luego, ¿qué me dice, no? Entonces, yo creo que sí funciona mucho el, o sea, que se practique esta parte de las matemáticas, pero que siempre se sepa un por qué. O Ok. sea, yo creo que a mí me ayudó mucho el saber para qué me sirve, por qué es importante, cuál es su poder, ¿no? Sí. Entonces, y yo creo que hay alumnos, a todos los alumnos les interesan cosas distintas. A mí en mi caso, pues era la física, pero hay a lo mejor otros estudiantes que si les empieza a platicar de que es que esta derivada que ves ahí, pues a lo mejor ahorita a lo mejor no lo vamos a ver concretamente porque lo estamos viendo a nivel básico, pero si aprendes estas cosas te puede ayudar para redes O neuronales, sea, ¿tú ¿no? crees que es un O cosas problema así. de motivación? O sea, es como de encontrar por qué estás haciendo y la falla ha sido, digo, a nivel educativo,
por años, creo, ¿no? O sea, Sí. no explicarte por qué lo que sirve, o sea, por qué te sirve, por qué... Yo creo que una gran parte es por eso. Ok, No podría presumir de ser experto en esta área porque no sí, soy sí, doctor en educación, sí, yo tampoco, pero... pero yo creo que una gran medida sí. O sea, Ok. una gran medida sí es por la falta de interés. O O sea, sea, esta experiencia que nos acabas de compartir, digo, de tu primer semestre de prepa y tu quinto semestre de prepa, o sea, ¿qué diferencia notaste? ¿Hubo una diferencia tal vez por parte de la persona que te daba clases? O sea, sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Entonces yo creo que sí, el interés a lo mejor no. A lo mejor se hubiera dado después, pero no surgió espontáneamente, ¿no? La verdad, la profesora Belén, que la recuerdo con mucho cariño, una gran profesora, excelente profesora, que me enganchó, o sea, desde el principio me enganchó, su manera de explicar, esa pasión que ujú, transmitía de las matemáticas. Ella, perdón, sí, de hecho pues me motivaba a que yo estudiara matemáticas puras. De hecho, me dijo, oye, ¿por qué ok, no estudias mates puras? Y ok, pero me di cuenta que me encantaba la física, entonces, dije, no, pues las dos se fusionan y me encanta esto, ¿no? Pero yo creo que sí influye mucho el profesor en que, pues, en que te transmita esa pasión, ese saborcito de las matemáticas. Y yo creo que no nada más en matemáticas, también en otras áreas. eso Recuerdo, totalmente, eso es sí, definitivo, digo, en recuerdo cualquier... también una profesora que nos daba economía, Ok, que la recuerdo con mucho cariño también. Ella también, o sea, nos hablaba con tanta pasión sobre economía y sobre los modelos económicos, los factores que influyen. Y de hecho, matemáticas otra vez. sí, bueno, sí, matemáticas otra vez, ¿verdad? Pero sí llegó un momento en que me movió el tapete y dije, ay, sí estudio economía. Pero bueno, al final me di Ok, cuenta que me gustaban mucho más las físicas, las mates. Pero yo creo que influye muchísimo el profesor y el profesor puede llegar a dar esta inspiración de motivación, ¿no? Aunque no necesariamente te dediques a eso, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, economía, no me dediqué a economía, pero me motivó y me gustó. Entonces, no me atrevería a decir que es la única razón, pero sí una gran componente es por falta de interés. ok, Es la falta de interés. Este, mm, yo creo que para poder aprender algo realmente, y que te sumerjas en ello, te necesita interesar. sí, Te necesita interesar al totalmente, menos un poco. totalmente de acuerdo Sí, contigo. Sí, y en ese sentido, digo, sobre todo ahora con todo el desarrollo de inteligencia artificial, es difícil que alguien no haya escuchado, ¿no? Que no haya escuchado algo de inteligencia artificial. sí, Y esto hace que muchas personas, tanto jóvenes como no tan jóvenes, quieran entrar al campo de inteligencia artificial. sí, es cierto. Lo cual está súper bien. Y Sí, ya vimos que algo que definitivamente es importante es tener un entendimiento fundamental de ciertas matemáticas, ¿no? Y en ese sentido, digo, ¿alguna idea o algo que te gustaría compartir para estas personas, como para que sea más fácil su camino, o para que se animen a entrar, o para, no para sé, que, pues lo que yo creo es o consejo, digo, sí, no sé, claro, sí. Bueno, yo, algo que le decía unos estudiantes que vinieron aquí a un tallercito para, como pues, no es inducción, pero como para presentarles el TEC, ¿no? Como Ujú. para que vieran qué áreas les van llamando la atención. Y lo que les dije es, una cosa es, les pongo como analogía, una cosa es que te guste el fútbol, o sea, ver fútbol, y otra cosa es que en verdad te guste jugar fútbol, ¿no? Ok, Puede ser ok, que, ok, ok. o sea, porque hay personas que dicen, wow, la inteligencia artificial, impresionante, poderosísima, pero otra cosa es que ya te metas a trabajar en De ello, ¿no? acuerdo. Ujú. Y les dije, o sea, trabajar en esto, en inteligencia artificial, ciencia de datos, implica muchas matemáticas. Entonces, Claro, si honestamente, pues tú no te ves trabajando con matemáticas, pues no creo que sea tu área y no tiene nada de malo. O sea, hay muchísimas áreas, ¿no? Entonces yo creo que un consejo sería que se pusieran a pensar si se ven programando, o sea, porque la verdad, pues ujú, esto tienes que sentir un placer hasta por cuando apenas te enseñan el print Hello World, tienes que sentir un gusto por por programar y tienes que sentir también gusto por las matemáticas, yo creo. A lo mejor no tu fin no va a ser las matemáticas, pero sí que
que no te moleste estar con ellas, ¿no? El jugar con ellas. Es como, bueno, creo yo, la analogía con un físico y un matemático puro. A lo mejor el físico no se dedica a las matemáticas, Ajá. pero no le disgusta jugar con matemáticas. De De hecho, acuerdo. le gusta estar ahí jugando con ellas, De pero no se acuerdo. dedica a matemáticas, Ya, ¿no? ya, claro, Entonces, claro, yo creo claro. que igual alguien que se dedica a inteligencia artificial, a lo mejor con un Claro. nivel de abstracción distinto a lo mejor un físico teórico o un Sí, matemático, pero no te disgusta. no te Entonces, disgusta, por supuesto. exacto. De hecho, me identifico mucho con eso que acabas de decir. Sí, o sea, Sí. te gusta jugar con ellas, Ajá, ¿no? no me dan miedo, pero tampoco es lo único, ¿no? O sea, Exacto, o sea, exacto, tampoco, o sea, también soy un poco mucho más relajado, ¿no? En cuanto exacto. al formalismo de una demostración, ¿no? O sea, Exacto, o sea, exacto, sí, exacto. sí, Entonces, yo creo que ese sería un consejo para meterse en esta área, que te guste la... Ay, ¿sí se apagó? No. o sea, pues creo que se acabó la batería. Ah, ok, Sigue ok, diciéndome, ok. sigue diciéndome. Sí, que te guste la programación, que te gusten las matemáticas. Y si no te gusta eso, pues creo que esta área no es para ti. Y algo que podrías hacer, pues es empezarte. Hay muchas páginas como Kaggle, que son de datos libres y que inclusive muchas veces ya traen códigos. Pues irte metiendo a ver si te genera emoción, ¿no? Ir jugando con estos códigos, aunque Sí, ya estén hechos, el que tú vayas tratando de entenderlos pedacito a pedacito, el ver que los gráficos salen, el que salen con un cierto nivel de predicción a los datos de entrenamiento. Si te empiezan a gustar ese tipo de cositas, yo creo que es tu área. O sea, la de verdad es que te acuerdo, va a empezar a gustar, totalmente de ¿no? acuerdo, Sí. totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para despedirnos, digo, esta plática ha sido muy, muy divertida. Digo, de hecho, No, la muchas disfruté gracias. muchísimo. Muchísimas Este, gracias por invitarme. Ahorita de tu plática me surgieron algunas preguntas que van a ser como tipo verdadero o falso, más bien como dos opciones y tú Sí, elige la primera idea que te venga, física o matemáticas. física. Bueno, física, sí. Newton o Leibniz. Híjole, esa está buena. Newton. Fíjate que ese está controversial, ¿eh? Porque sí, fíjate que yo antes de ponerme a investigar sobre Newton, pues yo no sabía que Newton pues era medio canijo, Ok, o sea, era rencoroso, o sea, ok, era una persona rencorosa. Tengo entendido que era, era enemigo de Robert Hooke, no sé si, ujú. bueno, de la ley de Hooke de los resortes. Era muy rencoroso y, Sí, sí, y se sí. cree que, y bueno, creo que se tiene no sé si está demostrado históricamente, pero se tiene la creencia de que él destruyó todos sus retratos y muchos de sus trabajos en el momento en que él subió a ser el presidente de la Royal Academy en Reino Unido. Reunión. Entonces, sí se sabe que era rencorosillo y que era medio canijillo. Sí, órale. Sí, yo no sabía eso. Wow. Sí, o sea, sí era medio canijillo, entonces, y era como, pues egocéntrico en el sentido de que no le gustaba que otros tuvieran también relevancia científica. Este, No tenía idea de eso. no, ni No yo, tenía ni idea de yo eso. tampoco, pero sí era canijillo. Tuvo una vida difícil también. Sí, Sé sí. que, creo que a su corta edad, creo que se quemó su casa y Sí, exacto. Sí, y sí, creo también he que, escuchado. ajá, y Alguna creo vez que su escuché mamá eso. tuvo diferentes parejas o una diferente, no me acuerdo. Pero tuvo una vida difícil y bueno, era un genio, pero también tenía aquí su lado canijillo. Pero bueno, Newton sí era un genio. O sea, no, o sea, a pesar de que era canijillo, era un genio. O sea, el lograr descubrir el cálculo por sí solo, el encontrar el movimiento de los planetas, sus leyes Sí. de la mecánica. Te aseguro No, que pues no es es, sí, impresionante, no es ¿no? una contribución única, ¿no? Sí. Sí, bueno, fíjate que ahorita que me preguntaste, dije, híjole, está difícil, sobre todo, creo que me guié mucho por la parte Aparte, moral. ok, ok, Por ok, la parte ok. moral, porque sí, a lo mejor, Sí, sí, en no es. cuanto a descubrimientos científicos, creo que a lo mejor Newton, pues sí, sobrepasa bastante. Pero bueno, yo he sido de esas personas que como que trata de balancear las dos partes, porque Sí, no. tratas de ser un buen ser humano, Sí, ¿no? Exacto. exacto. Creo que no es nada más importante la parte científica. Ok. Bueno, a lo mejor me estoy desviando un poquito del tema, No, pero termina, rápido. termina, pero es una Sí. buena idea. Ajá. Estaba platicando con una compañera aquí del TEC, que ella es química, y estábamos platicando sobre la película de Oppenheimer que apenas salió. Ok. Y
Y bueno, si tú te pones a ver el trabajo que hizo Oppenheimer durante su vida, pues era un cuate impresionantemente inteligente, ¿no? Era un genio, era un genio. Pero pues entra también la parte pues, ética, ¿no? La parte ética de, pues cuando todo estuvo trabajando en el proyecto Manhattan para la bomba atómica, pues era un hecho de que él sabía para qué era, ¿no? O sea, obviamente él sintió mucho remordimiento probablemente después, pero o sea, tú sabías que eso, el final de tu trabajo iba a ser pues para destruir, ¿no? A lo mejor ellos se justificaban diciendo es que queremos obtener la bomba antes que los nazis, pero aún así, o sea, tu fin de tu trabajo era matar, o sea, si lo pones fríamente, pues era matar, ¿no? Entonces, pues sí te pone a pensar, pues, obviamente como científico, pues nadie lo cuestiona, pero pues esta parte moral, pues sí Hay una queda ahí. responsabilidad, ¿no? En toda Claro, la gente que desarrolla tecnología, sí, digo, claro, que lo que haga sea para tratar de mejorar el mundo y no hacer algo. exacto, exacto, ¿no? Entonces, bueno, por eso me dije, híjole, Newton o Leibniz, lo pensé más por la parte moral, pero sí, probablemente si te vas por la parte científica, muy probablemente Newton sobrepasa, ¿no? Por mucho. Ok, Sí. de acuerdo. Um, ¿Windows o Unix? ¿Linux, dijiste? Unix, digo Unix porque pues ahí entra Ajá. Mac, ¿no? O Windows, Linux o Mac. Linux, yo creo que Linux, sí, Linux, sí, sí, ok. sí, sí, sí. Android o Mac. O Apple, ¿no? Apple, últimamente he usado mucho Apple. Ok, Sí. de acuerdo. Y finalmente, ¿tu lenguaje favorito para programar, tu lenguaje favorito para trabajar o el ambiente de desarrollo que utilizas? ¿Tienes alguna como Pues configuración últimamente he favorita? usado mucho Python. Python. Era ¿Y mucho. alguna herramienta donde desarrollas? ¿Algo que te gusta Google hacer? Colab, uso ¿Colab? con el Jupyter Google Colab. Notebooks. También, O pero sea, pero usas notebooks en Colab, ¿no? ajá, Sí. notebooks en Colab. Últimamente estaba trabajando prácticamente todo el tiempo en Google Colab. Súper. Ah, antes de eso trabajaba mucho con C++, Ok. antes de usar Python. Pero no, ya últimamente la ¿Usaste verdad es MATLAB que en algún momento? sí, también, pero fíjate que no tanto, creo. Sí, yo Sí, tampoco creo que trabajé mucho con tampoco MATLAB, de hecho. tanto. Nunca me llegó a gustar así mucho, honestamente. ¿No? No, la verdad ¿Por qué? no. Por No sé, no. En el momento cuando utilizaba, cuando tenía como, no sé, que usar MATLAB era como muy nada más, algún algoritmo muy específico, lo Ok. programábamos en MATLAB y pues tenía ahí la forma de graficar y todo esto, ¿no? De ver las imágenes. Pero nunca me metí muy a fondo. Y cuando empecé con ciencia de datos, empecé definitivamente con Python. Entonces Sí, de sí, ahí MATLAB me tocó y la verdad, en otro trabajo, digo, era difícil de costear MATLAB, ¿no? O sea, sí, claro. honestamente Sí, era complicado. sí, Entonces, Python se me hizo hermoso y sí. nunca me metí de lleno en MATLAB, la verdad. Ok, ok, ok. Sí. Sí, fíjate que pues yo era antes C++, pero después ahorita que me fui metiendo más a la parte de ciencia de datos, machine learning, empecé a utilizar muchísimo Python, muchísimo y bueno, yo a los alumnos luego cuando en una clase que es de introducción a ciencia de datos, les muestro el código que se tendría que hacer en C++, Sí, sí, y el sí. código en Python, sobre todo porque cuando les decía, miren lo impresionante, ya jalé todos estos datos con una línea y como que decían, pues... Y yo decía, bueno, es que no les parece impresionante porque no han vivido lo otro. O sea, Ok. para que tú sientas que algo es impresionante, tienes que tener la comparativa. Sí, Entonces, ya después les ponía los dos códigos y ya. decían, wow, Ya, no, ok, pues ok, sí, ok. sí, ya noto, ¿no? Sí, Entonces, sí, ya últimamente he usado mucho Python. ok. Y en Google Colab, realmente Google Colab. los compilo. Sí, así Súper. es. Sí. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas Muchísimas gracias. La verdad, Rafael. me encantó esta plática contigo y pues ojalá y podamos Volvernos seguir haciendo más a platiquitas trabajar en juntos. algo, en algún proyecto Sí, juntos. también Sí, estaría bastante ¿no? interesante. Bastante interesante. Sí. Sí, como cerramos ahí te platico ahorita de algunos proyectos que a lo mejor tenemos ahí en ciencia y por si te interesa, pues estaría padre que Va. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. No, pues mucho gusto, Y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre. Un placer.